Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Irión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, si son tan amables como siempre, que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 5. El título del mensaje de hoy es La oración abre la puerta de hierro. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La oración es la que cambia las cosas. El título de este mensaje, como dijimos antes, es La oración abre la puerta de hierro. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está orando, usted piensa que los cielos son de hierro o los cielos son de acero y usted piensa que la oración de usted no está subiendo arriba, usted se siente desesperado porque no ve nada cambiar mientras usted ora? Pero sin embargo la oración tiene un efecto que nosotros no podemos imaginar cuando estamos orando. La oración tiene un efecto más allá. La oración es una parte esencial en la vida de un cristiano. A través de ella nos acercamos a Dios y cuando nos acercamos a Dios las cosas cambian. Aun cuando nosotros no lo sintamos que está pasando así, aun cuando nosotros no lo veamos que está pasando así. La oración es ese vínculo que nos lleva a tener comunión con Dios. Cuando usted entra a la oración, usted se olvida de usted. Usted se olvida de lo que está pasando alrededor. Usted se olvida de todos sus problemas. Usted viene delante de Dios en oración y allí se conecta con su Padre Celestial. En la oración nos fortalecemos y crecemos en nuestra vida espiritual. Cuando usted tiene una vida de oración constante, usted comienza a crecer en su vida espiritual y comienza a fortalecerse en su hombre interior, porque usted se comienza a conectar con el Padre. Y también la oración es donde nosotros podemos cambiar las circunstancias adversas que nos rodean. Y usted dice, ay hermana, pero si yo estoy orando y no veo nada. Así nos pasa en muchas ocasiones. Estamos orando y orando y orando y nos parece que no está sucediendo nada. Esa puerta de hierro sigue cerrada y nosotros no sabemos qué hacer. En el libro de los Hechos nos cuenta, Lucas nos cuenta, que fue el que lo escribió, que la iglesia primitiva estaba bajo una intensa persecución. Lucas nos relata que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de muchos de la iglesia para maltratarles y en esto agarró también al apóstol, al discípulo Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y lo mató. Cuando Herodes vio que este hecho de matar a Jacobo agradó a los judíos, quiso también encerrar a Pedro, o sea, tomó a Pedro y lo llevó a la cárcel, porque cuando él vio que esto había agradado, él no era bien visto por los judíos, por lo tanto, cuando él vio que esto había agradado a los judíos, quiso seguir haciendo este mismo tipo de cosas, de crímenes, y agarró a Pedro y lo metió en la cárcel. Pero no solamente lo metió en la cárcel, él tenía el intento de matarlo también, pero estaba pasando la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, no lo iba a matar en este tiempo porque no podía, porque desagradaría al pueblo, sino que lo metió en la cárcel, pero no así que lo encerró solamente, sino que lo puso bajo una gran seguridad. Él tomó a Pedro y lo entregó, dice la palabra, a 4 grupos de soldados y cada uno de estos grupos tenía 4 soldados, es decir que 4 por 4 serían 16 soldados, eran 4 grupos de soldados y cada uno de los grupos tenía 4 soldados, tenía 16 soldados custodiando a Pedro. ¿Por qué? Porque no quería que Pedro se fuera a escapar de la cárcel, ni que nadie entrara para rescatarlo. O sea, que lo metió en la cárcel con una fuerte vigilancia.
La Biblia nos cuenta claramente que todo esto sucedía cuando estaban la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la fiesta de la Pascua, cuando todos los judíos acudían a Jerusalén para participar de esta fiesta. Pedro estaba incomunicado. Estaba completamente incomunicado con el resto de la iglesia y estaba bajo una sentencia de muerte. O sea, la situación de Pedro era muy difícil, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. O sea, la situación de Pedro no era fácil. Habían matado a Jacobo, pero la iglesia ahora tomó esa fuerte carga, esa fuerte convicción de orar por Pedro, de estar orando por Pedro, de estar intercediendo por Pedro. Ellos habían recibido un golpe fuerte con la muerte de Jacobo, porque fue una muerte rápida y no les dio tiempo a orar, pero ahora con Pedro estaban teniendo un tiempo donde ellos podían clamar a Dios y estaban clamando a Dios, pidiéndole a Dios la liberación del apóstol Pedro. En primer lugar, encontramos que Dios oye la oración. Ahora tenemos que tener en cuenta que aunque Dios oye la oración, Dios contesta la oración de acuerdo a su soberanía. Él obra como Él quiere y cuando quiere. Tenemos que tener en cuenta eso a la hora de orar. Muchísimas veces enfrentamos problemas y no sabemos cómo resolverlos, y al orar, cometemos el error de comenzar a pensar, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Porque esto es tan difícil, este problema es tan grande que yo no puedo ver cómo es que Dios va a hacer esto. No tengo idea, y en nuestra mente comenzamos a cavilar, ¿cómo es que Dios va a hacer esto? Una lección que debemos aprender es que Dios es Dios y Él hace todas las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad. En respuesta a la oración de los hermanos, Dios envió un ángel para liberar a Pedro. Note que la iglesia oraba de día y de noche pidiéndole al Señor que lo liberara. Ellos no sabían cómo iba a suceder esto. Ellos no sabían cómo era que esto iba a ser posible, puesto que Pedro estaba incomunicado, no lo dejaban ver, estaba en lo más recóndito de la cárcel, allí custodiado por muchos soldados. Esto nos muestra que cuando oramos no debemos ponernos nosotros a pensar, ay, ¿cómo Dios va a hacer esto? Ay, ¿cómo Dios va a hacer lo otro? Y a tratar de razonar cómo es que Dios va a obrar en favor nuestro. No debemos poner nuestros ojos ni en las circunstancias, ni en las leyes físicas, ni en las leyes gubernamentales, mirando nosotros la imposibilidad con ello, sino que debemos poner nuestros ojos en Dios y en Dios solamente. Nosotros no tenemos que mirar nada más que a Dios. Como Dios va a obrar ya no es cuenta nuestra. Nosotros solamente somos llamados a orar, a pedirle a Dios, a interceder a Dios, a pedirle al Señor en favor nuestro lo que estamos pasando, a decirle lo que nos está agobiando, a decir los problemas que tenemos, a decir la situación. Y aunque Él ya lo sabe, a Él le gusta que nosotros le contemos nuestras problemas y que le pidamos a Él para que Él pueda obrar a favor nuestro. Él puede usar las leyes a favor nuestro, pero también puede hacerlo sobrenaturalmente, porque Él es Dios. La Biblia nos dice que Pedro estaba en una situación difícil. Estaba encadenado en un lugar recóndito de la cárcel y custodiado por varios soldados. Fíjese que en este caso Dios no obró según las leyes gubernamentales. Él no mandó allí a uno de los discípulos o a alguien de la iglesia primitiva a que fuera a hablar con el rey Herodes para que extendiera una carta al jefe de la guardia para que lo dejaran salir de la cárcel. No, él no hizo esto, aunque lo pudiera haber hecho, pero él no lo hizo. En este caso, él obró sobrenaturalmente, y lo que hizo fue, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su autoridad, que mandó un ángel a que fuera a la cárcel a sacar a Pedro. Ese es nuestro Dios. Él tiene todo el poder y Él sabe cómo hacer las cosas. Dios también obra y contesta la oración conforme a su propósito y en su tiempo. En ocasiones nos desesperamos frente a la dura situación que estamos enfrentando y
y pensamos que si Dios no obra como en ese momento en que nosotros estamos pasando esta situación, oh, ya estamos perdidos, oh, Dios ya no nos escuchó. Somos dado a pensar así. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Será que Él no oyó mi oración? Yo creo que Él no la oyó, porque por más que clamo, todo sigue igual, todo parece igual, nada se abre. Sin embargo, Dios siempre oye la oración. Y una de las cosas que tenemos que tener presente al orar es que Dios te está escuchando. Él oye la oración. La Biblia dice que Dios oye la oración. Él oye la oración de todos sus hijos. Él oye la oración cuando nosotros nos arrodillamos a orar. Él escucha la oración cuando usted está haciendo sus quehaceres y usted está allí clamando. Él la escucha. Él lo escucha a usted donde quiera que usted esté. Y Él está atento a sus palabras. Él está atento a lo que usted está hablando. Si ponemos atención, Dios tenía un propósito para cumplir en la vida de Pedro. Dios siempre oye la oración, pero Dios tiene un propósito para todas las cosas. Dios estaba obrando en la vida de Pedro y en la vida de la iglesia primitiva. Él tenía un propósito con la vida de Pedro. Por lo tanto, Herodes no lo podía matar. Él había sido llamado por el Señor y el Señor le había dicho, ya no serás pescador más, si ahora serás pescador de hombre. El Señor le había dicho, Pedro, apacienta mis ovejas. El Señor le había dado un llamado, un liderazgo para ser apóstol de la iglesia, para ser un líder de la iglesia primitiva, para llevar la palabra a todo el mundo. Por esta razón era imposible que Herodes lo matara. Dios tenía un propósito con la vida de Pedro. Y quizás usted diga, pero ese era Pedro, en quien Dios tenía un propósito, pero ¿y yo? Y yo que estoy pasando las de Caín, como dicen por ahí, y yo que estoy pasando tantos problemas y tantas dificultades, yo no tengo ese propósito, Dios no tiene ningún propósito conmigo, pero te equivocas. La Biblia dice que Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Todos hemos sido llamados por Dios a participar de la obra del Señor. Cuando usted fue llamado, ya usted fue capacitado y llamado para que usted trabaje para el Señor de una manera o de otra. Cada uno es llamado de una forma diferente. Hay aquellos que tienen el ministerio público y hay otros que no tienen el ministerio tan público, pero que también están sirviendo al Señor. Por lo tanto, todos tenemos un propósito para hacer el servicio del Señor. No importa lo que usted haya sido llamado. El asunto es que usted fue llamado y que usted tiene un propósito en el Señor. Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito con usted. David dijo en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios también tiene un tiempo. O sea que aunque Él tenga el propósito en usted para hacer las cosas, Él tiene un tiempo y en ese tiempo nadie lo puede pasar por encima. Él tiene un tiempo marcado para todo. La Biblia dice que Él hizo todo lo que existe en su tiempo. El libro de Eclesiastés 3, versículo 1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Sin embargo, nosotros también tenemos un tiempo. Nosotros nos desesperamos mirando las circunstancias que nos apremian porque vivimos en un mundo con un tiempo. Y nosotros decimos, ay Dios mío, pero este es el tiempo que yo necesito que el Señor me conteste. Este es el tiempo que yo necesito que Dios me responda. Porque si no es en este tiempo, y ahí empezamos a enumerar todas las cosas malas que pueden pasar si Dios no nos responde en el momento. Creemos que si Dios no nos responde según nuestra lógica, según nuestra manera de pensar, entonces no habrá esperanza para nuestra situación. Sin embargo, Dios conoce todas las cosas. Note que Dios envió el ángel a la cárcel donde estaba Pedro la noche antes que Herodes tenía planeado para matarla. No antes, no después, la noche antes. Él no mandó el ángel antes.
Él no dijo, bueno, tengo que hacerlo de acuerdo al tiempo de ellos y ellos están desesperados, déjame ir y hacer la obra. No. Dios tenía marcado el momento exacto y señalado donde Él iba a mandar a su ángel para hacer la obra que Él iba a hacer de sacar a Pedro de la cárcel de una manera milagrosa. Dios tiene un tiempo para tu problema. Dios tiene un tiempo para tu vida. Dios tiene un tiempo para tu familia. Dios tiene el tiempo todo cronometrizado y Él sabe cuándo es el tiempo necesario, preciso y el tiempo adecuado. Alegría al pueblo judío y así que yo quedo bien con ellos. Esta era la meta de Herodes, pero Dios pensaba otra cosa. Herodes no contaba con Dios. Herodes contaba con sus ideas, con sus lógicas, con lo que él creía que era bueno para él, pero Dios tenía otro plan. Y así somos nosotros. Nuestra lógica piensa una cosa, nuestra mente piensa una cosa, pero Dios piensa otra. Y Él sabe cuándo es que Él tiene que venir para abrir esa puerta de hierro que ha estado cerrada para nosotros. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Si usted ve, casi siempre la ayuda de Dios llega cuando las cosas han llegado al último extremo. Cuando parecía que para Pedro todo estaba perdido, cuando la iglesia estaba orando y veía que pasaban los minutos, las horas, los días y nada pasaba y Pedro estaba allí incomunicado y quizás a la mente de ellos podría venir, porque el diablo no deja de trabajar y de la misma manera que trabaja con nosotros, trabajaba con ellos. Y seguramente que el diablo trabajaba en la mente de ellos diciéndole, de esta no lo saca nadie, así como mataron a Jacobo, lo van a matar a Pedro también. Y todos ellos estaban allí, pero ellos seguían orando, a pesar de las circunstancias adversas en que estaban. Ellos estaban esperando en Dios. Cuando parecía que para Pedro todo había terminado humanamente, Dios entró en acción. Cuando parece que para nosotros todo ha terminado, es cuando Dios dice, aquí estoy yo, todavía no ha acabado esto, ahora soy yo el que me presento a hacer las obras que tú no pudiste hacer. Quizás usted diga, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios si sabe que somos humanos? Porque Él necesitaba, en el caso de la iglesia primitiva, que la fe de ellos se fortaleciera para que pudieran estar fuertes en fe para la obra que Él les había encomendado hacer, de llevar la palabra a todas las naciones. Del mismo modo, Dios trabaja en nosotros. Del mismo modo, Dios trabaja contigo y conmigo en los momentos de nuestra necesidad, en los momentos en que estamos padeciendo tanto. Dios está allí esperando que nosotros creamos en Él, crezcamos en fe, crezcamos en confianza y creamos que Él está en acción. Aunque no lo vemos, aunque no vemos nada pasar, aunque no vemos que las cosas se están cambiando, aunque no vemos ningún tipo de apariencia que hay una esperanza para nosotros, Dios está en acción por nosotros. Dios está en control. Él siempre viene a ayudarnos en el momento cierto, a la hora oportuna. Cuando Dios entra en acción a tu favor y hace la parte de Él, Él también espera que tú hagas entonces la parte tuya. Fíjese, la noche antes de cuando se pensaba que Pedro moriría, Dios mandó un ángel y la luz resplandeció en la cárcel. La luz del Señor resplandeció en la cárcel. En ese momento, en esa noche, la noche antes en que se pensaba que iban a
matar a Pedro, el ángel llegó a aquella cárcel fría y oscura y la luz de Dios resplandeció en aquella cárcel. Hechos 12:7 nos dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Note, lo primero que el ángel le dice a Pedro fue, levántate pronto. Levántate requería una acción. La palabra levantarse requiere una acción. Usted tiene que ponerse sobre sus pies de donde usted está sentado o de donde usted está acostado o de donde usted esté arrodillado. Levantarse es poner acción y ponerse en sus pies. El ángel estaba diciendo, haciendo su parte en decirle, levántate ahora. Ahora le tocaba a Pedro hacer su parte. El ángel no lo iba a cargar y sacarlo de la cárcel. El ángel le estaba diciendo, mira Pedro, levántate pronto. O sea, ahora le tocaba a Pedro obedecer lo que el ángel le estaba diciendo. Muchas personas cuando están orando por alguna dificultad, por algún problema, por alguna situación adversa, cuando Dios le comienza a mostrar, ellos están orando y Dios les comienza a mostrar lo que deben ellos hacer para salir de ese problema. Ellos comienzan a mirar lo difícil de la situación. Ellas comienzan a mirarlo aterrorizados y comienzan a quedarse inertes, paralizados por el miedo y no atinan a caminar de acuerdo a lo que Dios le está mostrando. Note que Pedro estaba encadenado. Estaba sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados, es decir, según la costumbre romana, cada uno de las 2 cadenas estaban unidas a la muñeca de los 2 soldados romanos que estaban al lado de él custodiándole. Además, habían otros soldados. Acuérdense que él le dio 4 grupos de soldados y cada grupo tenía 4, es decir, 16 soldados. Habían otros soldados en diferentes lugares mirando a Pedro, teniéndole la mirada encima para que no pudiera escapar. Sin embargo, usted ve, Pedro estaba dormido. Él estaba dormido y cuando el ángel lo tocó allí donde él estaba y le dijo, levántate pronto, Pedro al despertar no se puso a pensar, pero ¿cómo voy a hacer lo que el ángel me dice? Si mira cómo yo estoy aquí encadenado a estos 2 soldados, si yo trato de levantarme, entonces estos 2 soldados se van a despertar y quizás me pueden matar porque ellos están armados. Y además en la puerta hay más soldados y más adelante hay otro punto con soldados. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo me voy a levantar? Sin embargo, Pedro no se quedó mirando las circunstancias que lo rodeaban. Cuando el ángel le dice, levántate pronto, él actuó de acuerdo con el ángel, con lo que el ángel le decía. Y de inmediato, dice la Biblia, las cadenas se cayeron. Las cadenas que están atando tu situación, las cadenas del enemigo que están atando esos problemas que tú tienes, no se van a soltar a menos que tú camines y acciones en fe, a menos que tú camines de acuerdo a lo que la promesa del Señor te dice, a menos que tú comiences a caminar creyendo que Dios está a tu favor y que esas cadenas se rompen ya y que ese problema se resuelve en el nombre de Jesús. Tu fe se tiene que anclar en Dios y en su palabra para que tú puedas entrar en posesión de tu tierra prometida. El ángel le estaba diciendo a Pedro, Pedro, levántate pronto en poder, en el poder que recibiste en el día del Pentecostés. Recuerde que el Señor le había dicho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta todos los rincones del mundo. Bueno, el ángel le estaba diciendo cuando le dijo, levántate pronto, Pedro, levántate pronto en el poder que recibiste del Señor en el día del Pentecostés. Levántate pronto para que tú puedas ser
ser un testigo fiel aquí en Jerusalén y en todos los rincones del mundo donde tú vas a ir llevando la palabra del Señor. El ángel ahora le sigue diciendo en Hechos 12 del 8 al 12, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Si ponemos atención a estas palabras, encontramos una tremenda revelación para nuestra vida de oración y nuestro caminar en fe. La segunda orden del ángel a Pedro que encontramos es cíñete. Ceñirse significa ajustarse la túnica con el cinto. En Efesios capítulo 6 encontramos la importancia que tiene el cinto en la armadura del cristiano. El cinto en la armadura del soldado romano jugaba un papel importantísimo, porque así como estuviera puesto el cinto, era la forma en que cada uno del armamento que el soldado llevaba quedaba bien puesto, bien firme, para estar en la condición correcta para poder sacarlo en el momento de la batalla. Del mismo modo que un soldado romano necesitaba ajustarse el cinto para que toda su vestidura quedara ajusta al cuerpo, para que pudiera estar ágil, para que su armamento estuviera en el lugar correcto, nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que ceñirnos bien el cinto para que toda la armadura de Dios esté bien puesta, esté en su lugar y entonces estaremos listos para enfrentar la batalla. En el momento de la oración, usted tiene que estar alerta. En el momento de la oración es el momento de la batalla. En primera de Pedro 1:3 encontramos que el apóstol Pedro nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El apóstol Pedro usa esta metáfora de ceñirse los lomos del entendimiento, sugiriendo con esta imagen el estado de alerta necesario que debemos tener para enfrentar al enemigo en cualquier momento o dificultad que enfrentemos. O sea, en la oración usted tiene que estar alerta. En la oración usted tiene que tener todas las armas del Señor en su puesto. En la oración usted tiene que estar ceñido bien para estar allí alerta para el enfrentamiento. El Nuevo Comentario de la Biblia nos comenta, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, así como en los tiempos bíblicos la gente se arremangaba sus largas túnicas y se las amarraba a la cintura para poder moverse rápida y libremente. Nosotros necesitamos hacer lo que sea necesario para enfocar nuestros pensamientos en las cosas que nos permitan servir a Dios exitosamente, y al mismo tiempo necesitamos eliminar todo pensamiento que puedan hacernos tropezar. Sed sobrio. La preocupación de Pedro aquí es fundamentalmente que se use un criterio apropiado, tanto mental como espiritual. El apóstol Pablo también describe esta misma línea de pensamiento en Efesios 6:14, donde nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y quizás usted me diga, ay hermana, ¿qué es lo que es ceñirse los lomos con la verdad? Bueno, ceñirse los lomos con la verdad significa disponerse uno mismo para caminar en nuestra vida cristiana en una perfecta sinceridad y transparencia, desarrollando con esto un firme y fuerte carácter cristiano, diciéndole no a la hipocresía, en otras palabras, no teniendo dos caras. Vestirse de la verdad es algo indispensable en la vida de un creyente, pues es imposible que un cristiano carnal que vive en deshonestidad, en contiendas, en mentiras, en robo, en chismes, en enemistades, pueda combatir y resistir al diablo. Si usted se acuerda, en la epístola de Santiago, capítulo 4, verso 7, se nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
El apóstol Santiago nos insta a someternos primeramente a Dios antes de resistir. Usted tiene que someterse a Dios. Su vida tiene que estar en comunión con Dios. Su vida tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Su vida tiene que ser transparente para poder luchar contra el enemigo, para poder trabar batallas con él en oración. Usted no puede reprender al diablo viviendo en pecado. Usted no puede reprender al diablo teniendo dos vidas. En la iglesia es cristiano y después que sale de la iglesia es como el mundo es. Usted tiene que ser transparente. Usted tiene que ser un cristiano de verdad, no de palabras solamente. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano. Sí, pero ¿y cómo está tu vida? ¿Cuáles son los frutos que tú enseñas en tu vida? ¿Eres tú un cristiano realmente? ¿Vives tú de acuerdo a la palabra del Señor o tú caminas de acuerdo a tus propios pensamientos? Por lo tanto, ceñirse aquí representa para nosotros caminar de acuerdo con la palabra de Dios y ser un cristiano de verdad, no de dicho solamente. La tercera orden del ángel a Pedro fue: átate las sandalias. El calzado es otra de las armas que encontramos en la armadura del creyente. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, dice Efesios 6. Los pies de soldados romanos se calzaban con zapatos duros y blindados. Calzar un buen zapato en el uniforme militar para el soldado de cualquier época es indispensable, pues esto le asegura poder estar firme en cualquier tipo de terreno. El cristiano, de igual modo que el soldado, necesita estar calzado correctamente en la guerra para poder estar firme en cualquier terreno donde se encuentre. Pablo usó la imagen del calzado del soldado, que era un calzado fuerte y resistente, para representar el apresto del evangelio de la paz. Esto nos deja en claro que el evangelio es el fundamento sobre el cual debemos pararnos los cristianos. Para el creyente solo existe un fundamento y este es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Efesios 2:20 nos dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestros pies no pueden estar parados en ningún otro lugar, sino solamente en la palabra de Dios, en el evangelio de Cristo, en las promesas que Él nos dio. Ahí es donde debemos estar parados, ahí es donde debemos estar firme. Calzarse bien el calzado es estar parado sólidamente en Cristo y en su palabra. El cuarto mandato que el ángel le dio fue: envuélvete en tu manto. Y quizás usted me diga, ¿qué significa el manto aquí? Aunque en aquellos tiempos se estilaba usar mantos, no obstante podemos ver aquí una aplicación espiritual. Si recordamos, cuando el profeta Elías fue llevado al cielo, el manto de él se cayó sobre Eliseo. Esto significaba simbólicamente el traspaso de autoridad profética que recibía el hombre, en este caso Eliseo, que ocuparía el lugar de Elías. O sea, las personas que vieron caer el manto, los otros profetas que vieron caer el manto sobre Eliseo, se dieron cuenta que Eliseo iba a quedar en lugar de Elías. De una forma parecida, Jesús hizo una transferencia de poder cuando les habló a los discípulos y a los 70 que habían ido a predicar y a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos por un mandato de Jesús. Cuando ellos regresaron, Jesús le dijo en Lucas 10:19: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra potestad significa autoridad. En este momento Jesús los estaba impartiendo su poder. El poder que había en Jesús lo tenía el nombre de Jesús. Y Él estaba diciendo: en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Si usted lee Marcos 16, usted va a ver que dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en sus manos serpientes. En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, el Señor nos
nos estaba dando su poder. El Señor estaba impartiendo su poder en los discípulos. El Señor lo estaba llenando con su exousia. Él le estaba llenando de su autoridad. Entonces, cuando el ángel le está diciendo a Pedro, envuélvete con el manto, en otras palabras le estaba diciendo literalmente de una manera simbólica: Pedro, envuélvete con el manto de autoridad que el Señor ya te ha dado en su nombre, para que tengas la capacidad de hacer la obra que se te ha encomendado, aún en medio de persecución. Para poder estar firme en la oración, cuando estamos orando, cuando estamos clamando para que esa puerta de hierro se abra, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad, cuando estamos allí clamando, nosotros necesitamos envolvernos con el manto de autoridad que el Señor nos ha dado en su nombre. Nosotros necesitamos pararnos firmes en la oración con el poder que recibimos cuando fuimos llenos en el bautismo del Espíritu Santo. Y usted diga: ay, yo no soy bautizada. Búsquelo, porque eso es para usted. Recuerde que en Marcos 16 dice: en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Yo no estoy hablando nada fuera de la palabra. Usted hablará lenguas si usted se lo pide al Señor. Oh, bautízame con ese poder pentecostal, con ese espíritu de fuego que vino sobre los discípulos en el aposento alto, y vendrá sobre usted. Todos hemos recibido esa experiencia y es maravillosa. Y cuando usted está orando de rodillas, usted está enfrentando huestes espirituales que se oponen a su oración. Por lo tanto, usted necesita envolverse en su manto. Usted necesita estar allí en oración, discerniendo lo que el enemigo está tratando de hacer. Y entonces, con la autoridad que usted ha recibido en el nombre del Señor, usted puede deshacer, usted puede romper, usted puede derribar de su posición de ataque al enemigo en el poderoso nombre de Jesús. Es en la oración donde peleamos las grandes batallas, y es allí donde tomamos y usamos la autoridad que el Señor nos dio. En conclusión, después de Pedro levantarse, ceñirse, calzar sus sandalias, envolverse en su manto, ya estaba listo para el quinto paso. Entonces el ángel le dijo: sígueme. Él obedeció siguiendo al ángel, y la palabra nos dice que pasaron la primera guardia, la segunda guardia, sin ser vistos y sin ser molestados por los guardas. Entonces llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Si usted ve, Pedro, al seguir las indicaciones del ángel, el ángel les daba la puerta de hierro, la puerta que estaba cerrada, la puerta que parecía invencible, la puerta que parecía con una imposibilidad tremenda para abrirse, se le abrió sola. Cuando él obedeció a todo lo que el ángel le dijo y siguió al ángel, aquella puerta que parecía infranqueable, que nadie la podía abrir, se le abrió sola. Para tú recibir esa victoria que tú estás esperando, para que esa puerta de hierro que ha estado cerrada para ti se abra, tú tienes que levantarte en el poder del Espíritu de Dios. Tú tienes que ceñirte con tu cinto. Tú tienes que calzarte con el Evangelio de la paz, no en otro fundamento, en el que el Señor nos dio en su palabra. En ese fundamento estar firme. Tú tienes que enrollarte en el manto, en la autoridad que el Señor nos dio en su nombre. Y tú tienes que levantarte y empezar a pelear la buena batalla de la fe bajo la dirección del Espíritu de Dios. Por tanto, levántate en fe y cree que Dios ya te ha oído en tu oración, aunque no has visto nada. Él ya te oyó, porque eso dice su palabra. Él ya oyó tu oración. Por lo tanto, levántate en fe. Levántate siguiendo lo que la palabra te dice, creyéndole a Él, creyendo lo que Él dice. Y tú pasarás por medio de las circunstancias que te rodean, y esa puerta de hierro
se abrirá. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor, nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir
de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.